Ana. Shine, I know. Shut up. Up the trip, just follow. Diana. Ya veo que se marca ya enseguida. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hola. Hola. Bueno, por chat me pueden corroborar, por favor, si me escuchan. Sí, por favor, les pediría que den una reacción o me escriban si es que se escucha claro, nítido. Sí, muy bien, correcto, se escucha perfecto. Bien, vamos a dar inicio. He dado un tiempo para que los más de 80 alumnos, que son los chicos de cuarto, puedan conectarse. Les voy a sugerir que por favor se conecten vía lo más cercano a su módem, estén muy cerca donde la red sea muy intensa, porque he visto que hay problemas con la red. Por favor, le voy a pedir que si se pueden conectar de la manera más adecuada para que luego no haya problemas. A ver, me preguntan, ¿vamos a escribir? Sí, por favor, tengan a la mano su cuaderno, su módulo. Vamos a escribir un poco, vamos a leer parte del módulo. Así que, por favor, como una guía, les pediría que utilicen cuaderno, módulo y estén atentos para algunos apuntes. Muy bien, por favor, en el chat los voy a silenciar luego a todos en el chat para poder comenzar y quiero que vamos a hacer la siguiente estructura de la clase. Primero vamos a dar los temas. Después de cada tema vendrá un receso donde ustedes pueden hacer preguntas. Las preguntas para evitarnos el chillido y el bullicio en los audios, vamos a escribirlos. ¿Les parece? Activar el chat para que me hagan preguntas referentes a los temas que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, vamos allá a conectarnos. Esperamos unos segundos más hasta las 11:10 y empezamos, ¿ok? Por favor, vamos a trabajar y les voy a pedir que los chats sean en relación al tema, a la clase, ¿sí? Por favor, nada que mami que tú quieres y esas cosas, por favor, ¿ya? Muy bien. Muy bien, para evitarnos es leer cosas que no vienen al caso, vamos a bloquear el chat. Las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje se denominan así básicamente a aquellas funciones o expresiones que permiten transmitir actitudes del emisor frente al proceso comunicativo. En sí, básicamente, cuando nosotros hablamos, ¿no? Tenemos intenciones de diferente tipo, ¿no? Y acá tenemos cuáles son las intenciones del lenguaje, según sea el emisor. Muy bien, tenemos la función primero emotiva, que hace básicamente referencia a lo que el emisor siente, ¿no? A lo que el emisor siente. Y esto se puede dar a través de oraciones admirativas, exclamaciones, con cierta entonación. Y la utilizamos siempre para expresar lo que sentimos, ya sea agrado, desagrado, disgustos, etc. Eso es la función emotiva. La función referencial, ¿sí? Básicamente la conexión está centrada en el texto y esta función lo que hace es básicamente se refiere a hechos, a cosas o a ideas. Eso es lo que se refiere a comunicación, a función referencial. Y la encontramos en oraciones enunciativas. Su propósito de esta función es básicamente informar, ¿sí?
La función fática. La función fática, o también llamada de contacto, es la que inicia o la que interrumpe, continúa o finaliza la comunicación. ¿Bien? Entonces, esa es la función fática que comprueba básicamente si el canal de la comunicación funciona también, ¿sí? Y esto cómo se da, a través de interrogantes, de repeticiones o de frases hechas. Esta función pues abre, como ya hemos dicho, cierra o mantiene la comunicación. Es la función fática. Un ejemplo clásico es cuando tú conversas con alguien que dices, hola, a veces sin H, o dices, no sé qué tal, cómo te va, para terminar, chao, cuídate, adiós, qué sé yo. Eso es ejemplo de la función fática. Ahora, la función conativa. La función conativa básicamente es la que se centra en el receptor, ¿no? Es la función que nosotros queremos que quien nos oiga, quien nos escuche, pues actúe de una manera o en todo caso también deje de hacer lo que está haciendo. Entonces, por eso dice, el receptor predomina sobre los otros factores. Y esta función conativa, ¿no? Básicamente son, se hace a través de oraciones imperativas, ¿no? Y de entonación. Eh, por ejemplo, lo que cuando cállate, siéntate, por ejemplo, hay un toque de queda actualmente, ¿no? Eso también vendría a ser una función conativa que de una forma u otra nos da una orden, ¿no? Eso es la función conativa o también llamada apelativa. Luego tenemos la función metalingüística, donde el emisor hace referencia a la misma lengua. ¿Okay? Entonces, aquí hablamos sobre la misma lengua, sobre el mismo lenguaje, sobre la misma lengua. Por ejemplo, cuando estás hablando con alguien y alguien dice una palabra que tú no conoces y le preguntas, oye, ¿y eso qué significa? Entonces, ahí estás usando la función metalingüística. Luego tenemos la función estética o también llamada poética, que preferentemente se utiliza donde en la literatura, pero aparte de eso, se utiliza en refranes, en canciones, en poemas, en metáforas, etc. Lo que esta función busca es básicamente que quien oiga el mensaje pues se deslumbre, ¿no? Busca crear belleza, busca crear gracia. Muy bien, hasta ahí sería entonces lo que estamos haciendo, las funciones del lenguaje. Muy bien, vamos a ir ya a conocer una por una. Esto ha sido una introducción. Muy bien, dice, la función del lenguaje es informativa. Aquí vamos a unos ejemplos. Por ejemplo, acá hay el primer ejemplo, dice, la administración pública es un instrumento de cambio importante dentro del sistema político. Esto, como ven, es un enunciado, ¿sí? Es un enunciado, por lo tanto, es de carácter informativo o referencial, ¿sí? Luego dice, la siguiente oración, dice, el análisis de la opinión pública presupone el conocimiento de fenómenos persuasivos. Como ven, es otra oración que tiene, que tiene la función referencial o informativa. Como ven, está comunicando hechos, sucesos, ¿no? O ideas. Por ejemplo, dice, el último ejemplo, la niña se asustó por los payasos del circo y comenzó a gritar aterrada. Esto, como ven, es también una oración que tiene la función informativa o referencial, porque nos está informando un hecho, ¿sí? O está haciendo referencia a alguien. Esto entonces es la función informativa. Como ven, se expresa en hechos, cosas o ideas. La siguiente función que vamos a ver es la función emotiva, ¿no? Que quiere decir cuando las personas manifiestan sus emociones o buscan despertar alguna emoción en el receptor, lector o auditor y se emplea para eso un lenguaje expresivo. Vamos a los ejemplos para graficarnos aún más. ¿Qué manera de llover? No podemos salir. Es una emoción, ¿no? Al parecer un poco triste. ¿Qué manera de llover? No podemos salir. Al parecer alguien está acá
triste, ¿no? Por lo que no puede salir. La siguiente es, uy, qué terrible accidente, ¿no? Que también es una expresión, ¿no? La siguiente también dice, mira, qué belleza de paisaje. Alguien está impactado por el paisaje, está expresando sus emociones. La siguiente ejemplo nos dice, te amo tanto, hijo querido, siempre te voy a ayudar. Como ven aquí, alguien está demostrando su afecto, en este caso de una madre o un padre, hacia su hijo. También está utilizando el lenguaje expresivo. Finalmente, el siguiente texto nos dice, querida abuelita, te escribo para desearte felices fiestas. Quiere tu nieto. Una vez más, empleando el lenguaje expresivo. Como ven, entonces el lenguaje expresivo expresa emociones o busca despertar en el receptor, lector o auditor, es decir, en quien lea o quien oiga cierta emoción. Muy bien, vamos a la siguiente. Podemos utilizar el uso del lenguaje directivo o el uso del lenguaje fático, perdón, conativo o también llamado apelativo, ¿sí? O también llamado directivo. Esto es entonces el lenguaje apelativo o conativo, que básicamente, como repetimos, busca demandar la ejecución, o sea, que alguien realice algo o deje de hacerlo, ¿no? Deje de hacer la conducta que está realizando. Muy bien, en este caso dice el lenguaje es directo, es decir, da una orden, da cierto, brinda, lo que hace es que alguien pues deje de hacer o haga una acción. Por ejemplo, primero, dice, ejemplo, piensa bien lo que vas a decir, puedes lamentarlo mucho. Pues acá se está demandando una acción, la cual es pensar, ¿no? Pensar bien antes lo que vas a decir, pues puedes lamentar. Entonces vemos acá un ejemplo de lo que es la función apelativa o conativa. Acá la acción es que piense bien, ¿no? Es lo que pedimos a nuestro oyente o a quien lo escuche, que piense bien antes de lo que va a hablar, porque luego puede lamentar. 2. La manifestación de la idea no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que el ataque a la moral, los derechos de terceros, provoquen algún delito o perturbe el orden público. Muy bien, como ven acá, esto es básicamente una ley que se está dando y por lo tanto, ¿sí? Es un mandato, es una orden que hay que cumplir. Muy bien, entonces, este es otro ejemplo de carácter fático. De carácter apelativo o conectivo. 3. Dice, avísame antes de que te vayas a la escuela. Necesito que me lleves unos libros a la biblioteca. Entonces, acá vemos también que también queremos que nuestro interlocutor ejecute una acción, no en este caso que nos lleve unos libros, que nos haga un favor. Eso también es parte de la función conativa o apelativa. Muy bien. Entonces acá, de manera un poco más gráfica, para redundar o para reforzar, vemos las tres funciones que hemos visto anteriormente, que es la función informativa, que es la función expresiva y directiva. Hechos, ya saben, expresiva de emociones, ¿no? Y directiva son los mandatos o también llamada la apelativa. Muy bien, vamos a continuar con los siguientes, ¿ya? La función referencial consiste precisamente en decir algo, esto ya es lo mismo, estamos redundando nada más, esto también es redundante, se redunda también un poquito más. Vamos acá, a esta función, la función conativa. Muy bien. La función, perdón, fática. La función fática, que como hemos dicho, básicamente, la función fática, si acá estamos, la función fática, lo que hace básicamente es abrir, cerrar, mantener, ¿no? Y para eso, cuando hablamos, ¿no? A veces no decimos cosas muy importantes, no decimos nada importante y utilizamos clichés, o sea, oraciones muy repetitivas o muy clásicas, que no dan mucha información. Para eso vamos a ver un ejemplo de lo que sería la función fática en acción. Por ejemplo, a ver, un diálogo común puede ser este. Lo en negrita, por favor, ¿sí? Es donde se ven las funciones fáticas en sí.
hola, qué milagro. Como ven acá, hay alguien está abriendo el diálogo, está iniciando la conversación y le responde a otra persona, pues sí, de veras, ¿qué haces por aquí? Pues nada, aquí ando. ¿Y tú? Como se ven, por ejemplo, esta palabra aquí ando es un cliché, ¿no? Que no tiene una palabra, bueno, es algo que se repite, que no aporta mucha información precisa, ¿no? ¿Y tú? Bien, todo como siempre. Todo como siempre también digamos que es un cliché que siempre utilizamos, no aporta mucho, no es muy específico, ¿no? ¿Y tú? Nuevamente, el y tú es un cliché que siempre utilizamos, ¿no? Cuando alguien nos pregunta cómo estás, bien, ¿y tú? Es lo clásico, es un cliché que siempre utilizamos en nuestros diálogos. También, bien, ya sabes, y trabajo, igual también las respuestas son cliché, ¿no? También, bien, ¿ok? Entonces todo esto, como ven, se utiliza acá la función fáctica para preguntar, para mantener la conversación y como ven, finalmente dice acá, adiós, adiós. Entonces, adiós es, ya con eso cierra la conversación de nuestro ejemplo de función fática. Muy bien. Como ven acá nuevamente, se repite lo que es la función fática, que no vamos a redundar mucho en ello. Vamos ahora a ver la función metalingüística. La función metalingüística, básicamente, como dice acá, es la capacidad de reflexionar sobre una lengua, ¿ok? Tomando como instrumento la misma lengua. O sea, explicamos la lengua a través de la misma lengua, ¿no? Esta función metalingüística tiene, pues, utilidad práctica para el hablante. Gracias a ella, recabamos información sobre expresiones o palabras que no entendemos. Por ejemplo, dice acá, si alguien empieza a decirnos que el problema es toral, la pregunta es, ¿alguien sabe qué es toral? El problema, si alguien empieza a decirnos que el problema es el problema toral de la política, entonces si no entendemos ese término toral, lo que hacemos es decir, ¿no? Oye, ¿qué quiere decir toral? Ah, toral pues quiere decir que es importante o principal. Entonces, entendemos ahí esta función hablando sobre la lengua misma o haciendo una reflexión sobre ella y para eso explicamos la lengua a través de la lengua. Muy bien, entonces, hasta ahí vamos a dejarlo por ahora. Vamos a ver si hay alguna pregunta sobre el asunto del lenguaje. Vamos a ver cómo estamos. Chicos, les voy a habilitar la pantalla. El chat, por favor. Me olvidé de poner el chat en silencio y por acá están hablando cosas que no deberían, no sé, ni siquiera tiene sentido. Ya, muy bien, por favor. Voy a activarles el chat para que si hay alguna pregunta, si hay alguna consulta. Muy bien, los escucho, bueno, por ahora los leo, porque si los escucharía sería un bullicio total en mis oídos. Así que lo vamos a hacer. Muy rápido, ¿en qué parte te quedaste o qué quieres que te repita? Muy rápido, sí, chicos, es que tengo que avanzar porque como ven tenemos poco tiempo y creo que hay cosas que son muy obvias, o al menos creo que para mí sí lo son, pero si es que no entenderían, eh, podrían igual decírmelo, ¿no? ¿Cuándo van a empezar las clases? No lo sabemos, hijo. Hay solo 5 tipos de lenguaje. No, falta uno, el poético. Todavía falta uno. Sí, falta el poético, estético. Ya. ¿Qué era la función referencial? Nos dice. Ya. La función referencial básicamente se basa en que expresamos hechos, ideas, ¿okay? Acontecimientos, cosas de manera objetiva. Eso es la función informativa o referencial. A ver, siguiente, por favor, chicos, si no copiado o qué sé yo, ya luego les daré un tiempo, se los enviaré por PDF este material, pues está grabando, en este caso, también para que puedas copiar viéndolo, copiando. A ver, de nuevo les activo el chat. Los leo. A ver, ¿alguna otra pregunta? A ver. Listo. ¿Qué repito, Fernando? ¿Qué parte repetimos?
Fernando, ¿te repetimos? Muy bien. Todo, en serio, todo. ¿Tanto así? Si se escucha como robot, se escucha bajo, ¿en serio? Ya. ¿La función expresiva es lo mismo que la poética? No, 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 no. La expresiva es básicamente emociones. La poética es la que utilizamos para escribir poemas, poesías, rimas. Se escucha bien bajo, ¿en serio? Se escucha muy bajo. Trato de alzar más la voz. Los envíos y luego los envío. En serio, se escucha bien. Debe ser, chicos, su internet o sus audífonos, su celular, no lo sé. Por favor, de conectarse. Algunos se escuchan bien, otras no. Sí, depende mucho de la señal. Sí, sí, sí. Depende mucho de la señal. Muy bien. Muy bien. Ah, ahora sí me escuchas. Perfecto. Sí, sí, ya voy a levantar un poco más la voz para poder escucharlos, para que me escuchen todos. Listo. ¿Hay alguna...? Bueno, hacemos un repaso rápido, ¿sí? A ver, Diana González. Está bien, listo. Se escucha más. Ya, perfecto. Ya, luego las envío, chicos. Sí, 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 claro. ¿Alguna otra consulta que tengan que hacer sobre el tema? Aparte, bueno, repetiremos una vez más esta función. ¿Ya? La última parte, ya, luego sí, ya listo, ¿ok? Muy bien, ya, muy bien. Preguntas, chicos, aparte de que ya luego vamos a reanudar la exposición. Dice, si se habla de literatura, pero de manera informativa, ¿qué función cumple? Ah, por supuesto, sería informativa, ¿no? Porque estás informando. Por ejemplo, si dices, la literatura es una forma de comunicar, ¿no? Una visión del mundo a través de las palabras, estarías usando la función referencial. Pero si tú dices, por ejemplo, más vale pájaro en mano que 100 volando, estarías usando la función poética, ¿sí? O estética. La función metalingüística es básicamente cuando tú hablas sobre la propia lengua. Por ejemplo, si alguien te dice, oye, ¿sabes qué es un dialecto? El dialecto pertenece a la parte de lo que es lengua. Y dices, no, entonces perdón, cuando alguien te pregunta por el significado de una palabra, o cuando te dicen la lengua es esto, pues eso sería uso de la función metalingüística porque está hablando sobre la propia lengua. A ver, los vuelvo a activar. ¿Alguna pregunta? Ya, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? La función conativa, ya. La función conativa básicamente tiene que ver con el oyente, tiene que ver con quien me escucha. Básicamente es cuando yo doy una orden, cuando se expresan órdenes, cuando se expresan mandatos, cuando ruegos o súplicas. Esto es la función conativa, ¿sí? O también llamada apelativa, ¿sí? Esa es la función conativa, ¿ok? Listo. Eh, Profe, si estudio idiomas, me enseñarán todo esto, pero en su idioma. No, creo que es más probable que todavía, en un nivel avanzado sí, pero en un nivel básico todavía no. Pero sí es probable que te enseñen, aunque en realidad creo que eso se puede aplicar a todas las lenguas, ¿no? Porque todas tienen funciones. El lenguaje es muy amplio y aplicable casi a muchos idiomas, estas reglas. Ya no, profe, listo. A ver, listo. A ver, ¿alguna consulta? Listo, a ver. ¿Alguna otra consulta? Ya no, listo. ¿Alguien más? A ver, ¿qué diferencia hay entre referencial y metalingüística? Miren, es simple. La referencial da una información sobre hechos, sobre ideas, sobre cosas, ¿sí? Pero la referencial no puede tocar temas o no podría tocar temas de la lengua misma porque se estaría convirtiendo ya en función metalingüística. Solo la función metalingüística, recordemos que habla sobre la propia lengua, ¿sí? Tengan claro que si habla sobre lengua es solamente función metalingüística. Si dicen, por ejemplo,
El sustantivo, ¿no? Es el núcleo del sujeto. Estamos usando la función metalingüística. Si nos dicen que en literatura hay dos formas de componer, que son verso y prosa, estaríamos hablando ahí sí de una información referencial, porque la literatura es muy distinta de la lengua. Ahí sí podría ser el caso. Pero si decimos, por ejemplo, que el lenguaje es toda forma de comunicación humana, estaríamos ahí también hablando sobre la función informativa. Pero si hablamos, por ejemplo, sobre algo que involucra netamente a la lengua, sí sería metalingüística, ¿sí? Y para eso, terminando este tema, vamos a entrar al tema de lo que es la lengua, para conocer un poco más sobre esto. ¿Ok? Listo. Siguiente consultas. A ver, espero que haya quedado claro, Carla Bermejo. Si es así, por favor, dímelo, sino para poder darte otra explicación más entendible, o más pausada, o un poco más gráfica. Muy bien, listo. Vamos a ir a alguna otra consulta. Ah, la función denotativa. Ya, listo. Ya, muy bien. La función denotativa. Cuando hablamos de algo denotativo, la función denotativa, ¿en serio? A ver. Denotativa, nos dicen acá. Denotativa. Eh, Denotativa. No, creo que acá, ok, hay una función denotativa, claro, ya. Denotativa y connotativa. Ya, denotativa cuando algo es muy claro, algo es muy específico. Por ejemplo, cuando dices, Ima no tiene 5 dedos, algo claro, algo que uno puede entender, pero cuando es algo connotativo, es cuando, por ejemplo, cuesta interpretarlo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando dices, a ver, los luceros de su rostro, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que necesitamos interpretar para poder hallarle el significado. Pero cuando es algo denotativo, es algo que se entiende claramente. Por ejemplo, yo uso gafas, es algo que se entiende naturalmente. Muy bien. Dice, la clase, profe, perdón, la clase termina a las 2:30. Según lo que tenemos acá, termina a 12:45. A ver, los escucho, los leo. Los leo. No, hijo, lo denotativo no tiene nada que ver con lo referencial, es distinta. La función referencial es básicamente la informativa, ¿sí? Algo que, claro, obviamente eh, tiene que ver mucho con lo que es denotativo. Luego haré una clase sobre eso, sobre darles una pequeña pauta sobre lo que es denotativo y connotativo más adelante o en la siguiente clase, pero no es igual a la referencial, ¿sí? No es igual. La clase termina en 55, sí, hija. ¿Alguien más? A ver, del público. ¿Quién más? Muy bien, si no hay preguntas, puedo continuar con lo que ya sería lo que es la lengua, ¿sí? Lo que es la lengua. Fática. La fática o de contacto, ¿no? La fática o de contacto. Básicamente la fática, ¿no? Es la que permite comprender, ¿no? La que permite básicamente abrir un diálogo o cerrarlo, ¿sí? Cuando tú hablas, como ahora, dices hola, eso es fático, porque abres un diálogo. Cuando mantienes una conversación con preguntas, eso es también función fática, porque mantienes la conversación. La función sintomática, ¿qué es? Es también la llamada expresiva o emotiva, porque expresa los sentimientos, ¿sí? Los gustos, preferencias, disgustos, etc. La función conativa es la función apelativa, o acá hemos visto como función directiva, la que da órdenes, ¿sí? La que hace que quien te oiga deje de actuar o actúe también. La función referencial es también la llamada informativa, la que nos brinda información o nos da referencia de algo, ya sea de hechos, de cosas o ideas. Sí, son opuestos. Lo donativo y lo connotativo sí son opuestos. Sí, correcto, sí son opuestos.
la enviaré de vía virtual y también por plataforma ahorita, en breve, ¿sí? Antes de que acabe la clase. Ya, muy bien. ¿Alguna otra consulta? Si no hay otra consulta, pues vamos a continuar con esto. Muy bien. Dice, profe, ¿por qué es complejo? Porque tiene múltiples formas, porque tiene bastante simbología y hay diferentes formas de comunicarnos. Por eso la razón es compleja. Por eso ese lenguaje es complejo. Porque como ves, tú te vas a China y como acá te comunicas, no es la misma como allá o en Japón. Entonces, por esa razón, el lenguaje es complejo de acuerdo a cada comunidad, a cada lugar, a cada lugar geográfico. Muy bien. También las enviaré por plataforma. Todo lo que se pueda hacer por plataforma pues, se hará por plataforma y también tendrán como respaldo en el grupo de WhatsApp. Ya, listo. Profe, ya siga, pues ya, listo. Sí, de todas maneras, voy a seguir. Listo. Muy bien, chicos. Creo que hasta ahí vamos a iniciar a tener esto. Vamos a continuar entonces con el siguiente tema que es la lengua. Muy bien. Continuar. Muy bien, para terminar ya con el tema de las funciones del lenguaje, nos faltaba acá la función estética. La función estética, como dice acá, se utiliza para producir una sensación estética de agrado y de belleza. Es muy utilizada ¿en dónde? En la literatura y también, por lo tanto, en refranes, en rimas, en poemas, en textos dramáticos, canciones, entre otras composiciones. Por ejemplo, tenemos acá, ayer pasé por tu casa y me tiraste un ladrillo. A ver si me tiras otro y me construye un castillo. Por ejemplo, es un pequeño verso. Ahora, luego dice, más vale pájaro en mano que 100 volando. Es un refrán. Otro refrán sería, no hay mal que por bien no venga. También es uno de los refranes muy conocidos, populares, que podemos haber oído a lo largo de nuestra vida. Muy bien, entonces acá finalizamos lo que sería la función estética, y como ven, las funciones del lenguaje, para repetir brevemente, solamente son las siguientes. ¿Okay? Las siguientes. La función emotiva, ¿sí? Que hace referencia a lo que el emisor siente. La función referencial, la función fática, la función conativa, la función metalingüística y la función poética. Muy bien, estas son las funciones del lenguaje. Repito brevemente: emotiva, referencial, fática, conativa, metalingüística y poética. Ahora sí, vamos a pasar al siguiente tema, que es un tema, espero sea entendible, porque es un tema que a veces a muchos los trae confusión. Muy bien, la lengua. La lengua. Vamos a ver qué es la lengua. Según acá nos dice la teoría, la lengua es un sistema de signos, recuerden esto, de signos organizados que forman el código de comunicación más usado, en este caso por una comunidad de hablantes. Y es producto de una necesidad social, ¿sí? Porque nos urge hablar, comunicarnos, pues es una necesidad social, y una entidad viva, o sea, la lengua es una entidad viva que permanece en permanente cambio. Es decir, la lengua se va cambiando, va mutando constantemente con el tiempo. Muy bien, entonces esa es la lengua. La lengua, como ya saben, entonces es un sistema de signos que utiliza una comunidad de hablantes para poder comunicarse. Por lo tanto, la lengua es un elemento social. Ahora, vamos a ver la diferencia que hay entre lengua e idioma. La lengua es un sistema de signos que utiliza una comunidad de hablantes, ¿ya? Y el idioma es básicamente la lengua oficial de un país. Eso es la diferencia. Lengua, entonces, sistema de signos organizados que utiliza una comunidad de hablantes, y el idioma es la lengua, pero oficial, muy bien, oficial de un país. Eso es en sí lo que sería y lengua e idioma, porque muchos confunden lengua e idioma como lo toman como uno mismo. Entonces, hay diferencias. Muy bien, dice, las lenguas naturales usualmente están basadas en símbolos, claro, y luego lo veremos, por ejemplo, estas grafías, esta L es un símbolo, ¿sí? Esto es un símbolo, en símbolos sonoros, ¿sí? Sonoros, que tienen sonido, ¿sí? Pero también pueden existir lenguas basadas
en signos, es decir, que no tienen sonido. ¿Okay? Por ejemplo, los incas tenían una lengua, ¿no?, que solamente era sonora, solamente se hablaba. No tenían, no tenían escrituras, ¿sí? Y también hay lenguas, ¿no?, basadas solamente en signos. Por ejemplo, los jeroglíficos, ¿no?, de los egipcios, que solamente es una lengua basada en signos, pero que no tiene simbología sonora o no se puede reproducir de forma oral. Muy bien, características. Vamos a decir que la lengua es social. ¿Por qué la lengua es social? Social porque básicamente la utilizamos como un instrumento de relación social y es esencial. Para comunicarte, tú necesitas usar, ¿qué? Básicamente la lengua, ¿sí? Para comunicarte utilizas la lengua. Cuando escribes por chat, usas lengua de forma escrita. Cuando hablas o envías un audio, utilizas la lengua de forma oral. Por eso la lengua permite la interacción, entonces, ¿no? Y por lo tanto es social. Muy bien. Obviamente que tú vas a comunicarte con la gente que habla tu idioma, ¿no? Porque no puedes hablar con alguien que hable inglés, a menos de que lo domines, ¿no? O con alguien que hable alemán, porque no manejarán en la misma lengua o el mismo código. Por lo tanto, la lengua es social, ¿no? La lengua pertenece a toda comunidad lingüística, por ello es de posesión social. Y aparte, la lengua la poseemos todos. Por ejemplo, en esta aula virtual, todos utilizamos la misma lengua. Por lo tanto, nos podemos comunicar y por esa razón es social. La lengua es virtual, es decir, que está en nuestra cabeza, está en nuestra mente. Entonces, está en nuestro cerebro, ¿sí? Y, por lo tanto, quiere decir que es abstracta, que es mental, que es inmaterial. Es decir, en nuestra mente tenemos una especie de alfabeto, ¿no?, que cuando queremos producir una palabra o escribir, en nuestra cabeza ese alfabeto se mezcla y forma palabras. Por lo tanto, es virtual. Tenemos ese alfabeto, el español obviamente, en nuestra mente, ¿sí? Ahí está. Y por lo tanto, como está en nuestra mente, es inmaterial, virtual, abstracta. Es decir, la podemos ver, no existe como tal en la realidad. También vamos a decir que la lengua es duradera. Duradera porque la lengua está en constante creación y destrucción. Es decir, se está generando y también está destruyendo, gracias a la relación dialéctica que perdura a través del tiempo. Muy bien, por esa razón la lengua es duradera. Cuando la lengua de nuestro idioma, tiene ya cientos de años de existencia, ¿sí? Por eso es duradera. Y si se destruye esta lengua, pues surgirá una nueva lengua y así la lengua, pues, es duradera. La lengua es homogénea. ¿Qué es homogénea? Porque ya saben que por raíces griegas, homo quiere decir igual. Entonces, la lengua es igual para todos, ¿sí? La lengua como corpus sistemático es igual para todos los hablantes. Lo que solamente cambia es el uso, es decir, cómo lo usan en diversos países. Por ejemplo, en el Perú hablamos español, en Chile también, Argentina también, pero la forma en cómo usamos la lengua española en el Perú es muy distinta a cómo la utiliza en Chile. Hay muchas variaciones, pero para todos es la misma lengua, para todos es el mismo alfabeto del español. Por lo tanto, por esa razón es homogénea. La lengua es aprendida. ¿Qué quiere decir eso? Que la lengua o el código se adquiere paulatinamente. Es decir, cuando tú naces, pues a lo largo de tu desarrollo, ¿no?, vas aprendiendo tu lengua, tu código, ¿no? Empiezas balbuceando, empiezas con las vocales, con las sílabas directas, trabadas, y así tú vas aprendiendo tu lengua. Y es más, en este curso de gramática sigues aprendiendo sobre tu lengua. Muy bien. Entonces, por eso es que la lengua es aprendida, ¿sí? Se aprende. Y vamos a ver que también la lengua es inamente y exterior al individuo. Es decir, que la lengua es una realidad, ¿sí?, que está presente
es una realidad inherente o propia al ser humano, ¿no? Es decir, que la lengua está dentro del ser humano y también está fuera de él, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente donde veamos, donde miramos, está la lengua, ¿no? En tu casa, por ejemplo, hay ruido, bulla, hay palabras, vas a la calle, hay carteles con lengua, entonces todo, la lengua está dentro como también fuera de nosotros. Por eso es una mente, o sea que es propia del ser humano o de la persona y también está fuera de él. Por esa razón es inamente y exterior. Muy bien, chicos, vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas, si es que las hubiera, para tener para que ustedes puedan hacer alguna consulta sobre esto. Muy bien, sobre este tema, que la verdad me pareció sencillo, no creo que tenga mayor problema, pero vamos a ver si ustedes tienen alguna consulta o alguna pregunta. Muy bien. Muy bien. Listo. A ver, voy a activarles el chat para ver si hay preguntas. Muy bien, ¿alguna pregunta, si es que la hubiese, sobre el tema de la lengua? A ver. Eh, ya. A ver. Ya. Ok. A ver. Escuchen esto. A ver. Dice acá, profe, ¿no se supone que virtual es con la tecnología? No. Chicos, virtual quiere decir que es abstracto, quiere decir que es inmaterial, que no existe en la realidad. Claro, muchos también lo asocian al plano de la tecnología, pero en este caso centrémonos en que estamos en la clase de gramática, ¿sí? Estamos utilizando el plano de vista lingüístico, ¿sí? Si estuviéramos en una clase de informática, quizá podemos asociar lo virtual a lo tecnológico, pero en este caso, asociar virtual a lo que es abstracto, a lo que es lo que es, eh, mental, ¿sí? Psíquico, a eso hay que asociar lo que es virtual. A ver, chicos, tienen 24 horas del día, tienen bastante tiempo para darse un break. Así que ya, continuamos. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna consulta? Se te apagó el laptop. No te preocupes, está grabado, pero si quieres algo puntual que te repita, me lo dices. Inamente quiere decir que es propia de alguien, es propia al ser, propiamente que le pertenece, con una cualidad propia. Eso es inemente. Aprendida quiere decir que cuando, por ejemplo, tú no naciste aprendiendo español, ¿sí? Tú no naciste aprendiendo español, sino que te enseñaron tus padres con algún jueguito o te iban hablando, ¿no? Y es así como tú en tu mente empiezas a retener esas primeras palabras y así vas aprendiendo el idioma, ¿sí? Por esa razón es aprendida. Inamente quiere decir que es propia o que es una cualidad propia del ser. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna consulta? Listo. Ya, ¿cómo así propia del ser? Es decir, que es una cualidad con la que naces, con la que ya tienes, que te pertenece, con eso es propia del ser, ¿sí? Por ejemplo, es como por ejemplo, ¿no? A ver, el ser humano es inherente, el ser humano tiene cosas inherentes, por ejemplo, la inteligencia, es decir, todos nacemos con inteligencia, no hay ninguna excepción a ello. Entonces, la lengua es inherente, es que nacemos con esa capacidad de poder producirla o tenerla en nuestra mente. Entonces, por eso es propia del ser, ya nos pertenece. ¿Alguna otra consulta? La propia del ser es homogénea, ¿ya? Ya, muy bien. Homogénea. Eh, homogénea. Ya. ¿Qué es homogénea? Homogénea quiere decir que es igual para todos,
¿sí? Por ejemplo, acá en esta sala de chat todos hablamos español, ¿sí? Todos tenemos esa lengua español, todos hemos aprendido el español, pero, ¿sí? Cada uno la utiliza de manera diferente. Hay gente que la utiliza correctamente, habla muy bien, hay gente que no, pero para todos es la misma lengua. Si tú te vas a México, ¿qué lengua hablan? Español. Si vas a Argentina, ¿qué lengua hablan? Español. A Chile, español. Al propio España, español. En Perú, ¿qué lengua hablamos? El español. Entonces, es igual para toda la comunidad de hablantes, ¿sí? Por esa razón es que la lengua es homogénea. Cada uno es igual para todos en la comunidad. Profe, ¿la música puede considerarse como lenguaje? Algunos dirían que sí, otros dirían que no. Así que, según la lingüística, no sería, sería parte de un lenguaje, sí, por supuesto, sí podría ser parte de un lenguaje. Muy bien, los escucho, los leo, a ver. ¿Qué es un símbolo sonoro? Ya, listo. Ya, símbolo sonoro, básicamente cuando lo que estamos haciendo ahorita, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes leer lo que está en la pantalla, ¿no? Es decir, lo que tú escribes, tú lo puedes hablar, lo puedes pronunciar. Eso es un símbolo sonoro, que se puede oír, que tú lo puedes reproducir de forma oral. Eso es un símbolo sonoro. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra consulta? Las señas son lenguaje, por supuesto, son signos que nos permiten comunicarnos. Sí, sí, por supuesto. Listo. ¿Alguien más? Los jeroglíficos. Básicamente es una escritura es la segunda escritura en el mundo, ¿no? La más antigua, una de las más antiguas. Ya, claro, se utilizaba en la época la época de los egipcios, ¿no? Antes de Cristo. Claro, es un lenguaje, ¿no? La mímica es un lenguaje, por supuesto. Tú ves a un mimo y él te transmite un mensaje, tú lo puedes entender, es parte de un lenguaje, por supuesto. La lengua es producto de una necesidad, por supuesto, ¿sí? Sí, por supuesto. Eh, claro, porque urge la necesidad de comunicarse. Imagínate tú si te gusta una persona, ¿no? ¿Cómo le dices que quieres estar con ella? Tienes que hablar, ¿no? Hablar o escribir. Por lo tanto, ¿es una necesidad de comunicarnos? Sí, surge una necesidad. Listo. ¿Las pinturas son lenguaje? Por supuesto, tienen un lenguaje también. La mímica, sí. Todo lo que transmita un mensaje o nos permita comunicarnos forma parte del lenguaje. ¿Sí? Muy bien. Los leo. ¿Quién toma lista? No lo sé. No tomo lista. A ver. Consejos para declarar. Ya sacaré un manual, un decálogo para eso. Listo. A ver, inamente, repetimos, que es propio del ser, que le pertenece al ser, con el que el ser nace con eso. ¿Sí? Es propio del ser humano. La música sí, también sería parte del lenguaje, por supuesto, ¿ya? Existe un lenguaje musical también, ¿no? Se lee, se puede leer. Ya, listo, claro. Sí, claro, es un parte del lenguaje. Ya, el baile es un lenguaje corporal, sí, hay un lenguaje corporal también, sí, por supuesto. Listo. ¿Dejará tarea? Sí, dejaré pequeña una tarea. Ya, listo. A ver, chicos, cálmense. Quisiera aprender a hablar ruso porque tengo que aprender primero inglés. Es una cuestión, ya, interesante. Puedes aprender lo que tú quieras, hijo. No hay ningún tipo de orden acá. Se me apaga el celular. Ponlo a cargar, pues, hija. A ver, muy bien. Listo. Ya, continuamos, ¿ok? Continuamos y vamos a pasar a lo que sería ahora la parte de la lengua, ¿sí? Porque nos queda poco tiempo, ya quiero terminar con ese tema. Listo. Voy a darles un minuto más a ver si tienen alguna otra pregunta referente al tema. Si no, daré por concluido este chat. A ver. ¿Alguna otra consulta?
Claro que es lenguaje. Sí, podría considerarse como un lenguaje. No. Estaría dentro de una función, ¿no? Más que el lenguaje, una función informativa en este caso. Listo. 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 Creo que ya se casi ya listo. Se acaba la clase. Vamos a empezar a continuar con la siguiente parte, ¿ya? Tarea, sí, chicos, hay tarea de aquí. Listo. Muy bien. Hay de aquí luego tarea, por supuesto. Ya. Tenemos video. Muy bien. Para continuar con este tema, vamos a pasar ahora a lo que sería a lo que son las variedades de la lengua, ¿ya? Tenemos la variedad diatópica, o también llamada el dialecto, es decir, que las lenguas, ¿ya?, aparecen condicionadas por un lugar, ¿no?, o por el lugar geográfico en el que se hable. Este hecho explica la diversidad de dialectos y de hablas locales. Es decir, que una lengua, ¿ya?, puede hablarse de diferente manera de acuerdo a la región donde se ubica el hablante. Por ejemplo, en Piura se habla español, en su gran mayoría, pero el español que se habla en la parte costa de Piura es muy distinto a cómo se habla en la parte sierra o cómo se habla en la parte andina o en la parte andina de Piura o en el medio o en el bajo Piura. Para esto voy a presentarles un pequeño video, ¿sí? Hay un pequeño video que tengo acá para poder darles mayor información sobre esto. Muy bien. Espero que se pueda escuchar el audio. Ya. Muy bien. Por favor, ¿me pueden decir si es que se escucha ya? ¿Se está escuchando? Escriban si se... No, todavía no comienza, pero si se está viendo el video en pantalla, por favor, pueden comentarlo. Ya. ¿Se escucha el audio? ¿No se escucha? A ver, ¿se escucha o no se escucha? ¿Se escucha? Chicos, ¿se escucha o no? ¿Sí se escucha o no? ¿El video no se escucha? No, sobre el video, ¿no se escucha nada del audio? ¿No se escucha el video? No se ve, ¿en serio? A ver, no se escucha. A ver, déjenme un momento, déjenme un momento. Se está transmitiendo, a ver, déjenme. A ver. Ah, ok. Listo. Ya, ya. Ahora sí, ¿están viendo el video? ¿Están viendo el video? ¿Se ve la imagen del video? Sí. Ya, ahora sí, vamos a reprogramarlo de nuevo. Ya, ¿se escucha ahora algo del video? ¿Se escucha? ¿No se escucha, chicos? ¿En serio? A ver, ¿es en serio? ¿No se escucha muy bien? A ver, déjenme, a ver acá.
A ver, déjenme por favor un momento. Ya. A ver. Por favor, díganme si es que escuchan. Ya. Ya, a ver. A ver, díganme por favor si están escuchando, ¿ya? A ver, voy a ponerlo de nuevo. A ver si es que escuchan. Ha habido bastante chulal. Había un taladro rojo. Taxi, lléveme a Aunque sea una niñita. Había un taladro rojo. Taxi, lléveme a tal sitio. Dice, ustedes son del norte. Cuando estoy mojado, dice, ha habido bastante chulal. Bastante chulal es cuando está mojado la pampa, el pasto, ¿no? Si quieres un poto, sacas un poto. Si quieres un mate, sacas un poto y un mate. Y si lo quieres para calabazo, le cortas arriba nomás el piquito. Se emplea también ayutúrate. ¿Qué quiere decir? Ponerse en cuclillas. También se llama humache. Del palito es la viejita para enfriar. Somos acá, dicen los churres a los niños. Veo ese churre, que le pega acá al otro churre. Me provoca galopear este burro porque camine rápido. Mis amigos que me veían me saludaban, me decían, yo soy de Cotocó. Mi hermano tiene una su ahijada, es del bautizo. Pensábamos que el pan se iba a quedar así flaquito. Eso es lo que pensábamos nosotros. Y no dejábamos a veces que leve mucho y ya lo poníamos ahí y salía como galleta. De mi hermano. Una niñita. Había un taladro rojo. Galopear este burro porque camine rápido. Bueno, el idioma puede variar, una lengua, ¿no? Puede variar completamente, ¿no? De acuerdo a la región donde se hable, ¿no? Por ejemplo, en el caso del español, como vemos acá en Piura, existen muchas formas de cómo hablarlo, varía mucho el dialecto, cómo se habla, y esa es una variedad de la lengua llamada el dialecto. Hemos visto un video donde se ve cómo en Piura, ¿no? Existen diversas formas de hablar, tanto también de pronunciar o cómo se puede modificar nuestra lengua, que es el español. Muy bien, el sociolecto, dice acá, es el nivel cultural del hablante, justifica también el nivel de la lengua empleado, distinguiéndose, por ejemplo, un nivel culto de un nivel vulgar de la lengua. ¿Okay? Entonces, el sociolecto, básicamente, es una variedad de la lengua, llamada variedad social o variedad diastrática, que es propia de un grupo social, y esto depende mucho de la raza, el sexo y la distribución, entre otros, ¿no? Por ejemplo, un grupo de ladrones no hablará igual a un grupo de médicos o a un grupo de ingenieros, ¿no? Varía mucho el grupo social y demás factores que comprende esta variedad sociolecta o diastrática. Muy bien, como vemos acá, hay niveles de la lengua. Está el nivel culto, ¿no? Que es un nivel que utiliza muy cuidadosamente el lenguaje, ¿no? Presenta una dicción clara, una vocalización precisa y una entonación moderada. El nivel medio es donde todos estamos, que es un nivel estándar que adopta las exigencias normativas del idioma. Finalmente, estamos acá también en el nivel popular, que es básicamente cuando lo que la mayoría hace es la economía, ¿no? Economiza mucho en el lenguaje y su manejo de la lengua no es la adecuada. Muy bien. Y finalmente tenemos el idiolecto o la variedad diafásica, que constituye básicamente adecuarse a la situación comunicativa del hablante, ¿no? Para establecer qué nivel de la lengua usar para adecuarse a sus interlocutores. Por ejemplo, si voy a dar una charla o una conferencia, no voy a darla como si estuviera hablando con mis amigos o en mi barrio. Igualmente, si voy a dar una charla, no puedo dar una charla como si estuviera hablando con mis amigos o con mi vecino
o con una persona con la que yo tengo un nivel de lenguaje o de comunicación un poco más informal. Muy bien, entonces eso sería la variedad diafásica o el idiolecto. Y el tecnolecto es un conjunto de recursos del idioma que facilita la comunicación entre los miembros de un determinado ámbito profesional. Muy bien. Los tecnolectos están formados principalmente, dice, por jergas técnicas, es decir, que depende mucho de la profesión de las jergas. Por ejemplo, el vocabulario o las jergas que utilice un abogado son muy distintas a las que puede usar un obrero, una enfermera o un doctor. Eso es el tecnolecto. Básicamente, jergas técnicas propias de una determinada profesión. Bien, hasta acá entonces ya se acaba la hora, creo, un poquito. Ya, voy a ver qué comentarios hay. Vamos a ver qué me pueden decir. A ver, voy a activarles el audio, a ver, para que puedan hablar todos. A ver, participantes, a ver. ¿Pueden alguien? A ver, pregunta alguna cosa. ¿Pero parado? ¿Así? Sí, profe, ahora sí. Ya, una cosa. Profe. Sí, profe. Ah. Ir al baño. Sí, profesor, la forma de hablar de cada uno también, por ejemplo, de su localidad, pues, ¿no? Por ejemplo, el piurano tiene un dejo y el limeño tiene otro, por ejemplo, así. Claro, eso sería un dialecto, claro, así es. Ajá. Por ejemplo, con los costeños y los de las... Por ejemplo, allá en Lima, por ejemplo, al corrector y allá sí o sí le llaman como en inglés el leaky paper, y cuando tú dices nadie te entiende. Ya, a ver, es exclusivo, pues. Por experiencia. A ver. Una cosa es... Ellas son pitufos. Bueno, en realidad el nombre sí es leaky paper. A ver. Una cosa, chicos, miren. Eso se llama Spanglish, ¿ya? Spanglish. ¿Por qué? Porque estamos utilizando palabras en inglés cuando en español hay una traducción de esa palabra, y lo correcto es utilizar la palabra en español. Cuando tú hablas castellano, pero utilizas palabras de otro idioma, más que todo esto se hace por una cuestión de moda, o por verse superior, o por ver que domino el inglés, ¿no? Digo, oye, me voy a mi house, ¿no? Cosas así, cuando house tiene una traducción al español que es casa. Entonces, lo correcto sería hablar propiamente en español. ¿Cuándo usar el inglés? Cuando en nuestra conversación diaria es cuando la palabra en inglés no tenga una traducción al español, solamente ahí. Pero el hecho de llamar leaky paper al corrector creo que no es correcto. Y es más, no es correcto porque tiene una traducción, ¿sí? Los escucho. A ver, comentarios, qué sé yo. A ver, voy a activarles nuevamente. A ver. Creo que serían las jergas, por ejemplo. Por ejemplo, los piuranos dicen que hablan como medio cantando o algo así. Y los niños, el dejo. Efectivamente, sí. ¿Qué se debe esto? También, por ejemplo, nosotros en otros países decir jato. Nosotros decimos jato cuando vamos a echarnos a dormir o cuando te vas a tu casa. Y en otros países significa otra cosa. Claro, pero ahí ya estás haciendo uso de jerga. Pero eso es hablando de exacto, jerga. Claro, estás en un nivel de la lengua un poco surrestando. Sí, claro. Muy bien, ¿alguna otra consulta? No, profe, nomás, ya. Ya pasó. Ay, es ya normal, profe. Bueno, la sesión termina, pero quisiera darles un vídeo para terminar, para la siguiente clase, continuar con esto. Pero ¿tienen tiempo? 5:45 y son las 12:40. ¿O ya cortamos? 45. 47. Así 47, profe. Nos hemos pasado 2 minutos. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, denme un momento para subirles a los que no tienen WhatsApp o qué sé yo. Voy a subir en este momento el archivo. La plataforma. Sí, ahí está, al chat, para que lo puedan descargar. El chat, ok, mejor. Ya, muy bien.
Chocó. Dice que tenemos que enviar un correo. ¿Por qué correo? Sí, Mande su correo también. Correo. Para poderla mandar las tareas. No, las tareas son aparte, creo. Ya, chicos, he visto que no tiene esta opción de... Profe, aquí creo que dice enviar archivo, si no me equivoco. Sí, ¿dónde? ¿Qué? No le encuentro esta... Ahí en el chat nomás dice. Archivo. Bien, chicos, se los envío mejor al grupo de WhatsApp. Sí, creo que todos tienen, ¿no? Mejor. Sí, profe, pero si se refiere al grupo de padres, yo no, o sea, mi mamá no Ya, me lo pasa. en todo caso, ya, pueden escribirme este correo. Les voy a dejar acá, voy a escribir este correo en el... Ay, que lo pases en el grupo Sí. de alumnos. O por ejemplo, nuclear, el que tiene el nombre nuclear aquí, tiene mi número. Si lo quiere, me lo pasa. Marco, Sí, creo. se lo marco, profe, para Marco, que y que nos él pase lo todo. pase. A Marcos porque él Eso, prácticamente es el encargado de todo eso. Sí, Sí, exacto. o sí. Yo no soy del grupo. O sí, o sí. Aunque yo me salí del grupo de ahí. Está más organizado Por que el todos. trauma. Ya, muy bien. Ahí está mi correo para los que desean. Ah, ya lo vi. Ya, Marco, anda el toque. Ya, igual lo voy a enviar Marco, tu momento ha llegado. Igual lo voy a enviar al grupo. Bien, chicos, creo que por ahora eso ha sido todo. Yo me salí Igual ya lo mandé al grupo. Lo voy a... David, por el te trauma. pasaste. Voy a tratar Salí de... del grupo por el trauma. Ya. Muy bien, chicos. Creo que por ahora eso es todo. Vamos a continuar la siguiente clase con la clase de literatura. Por favor, ha sido un gusto conocerlos, verlos. Muy bien, hasta la siguiente clase. Y recuerden que el día lunes, a partir de las 4 a 5, creo yo, ahí tenemos una hora para consultas, preguntas y poder tomar algunos puntos, qué sé yo. Ok, chicos, muy bien, listo. Cuídense, los dejo. Vayan a almorzar, tomen su break. Ha sido un gusto, nos vemos.